Bienvenidas y bienvenidos a Escrito con Sangre. Hoy os traigo un especial de Halloween. Quiero celebrar con todos vosotros este día tan emblemático en esta fecha tan señalada. También quiero agradecer a todas aquellas personas que me escuchan desde el otro lado del charco, concretamente en Estados Unidos, trayendo un caso que sucedió en Nueva York, concretamente en el condado de Suffolk. ¿Queréis escucharlo? Quedaos por aquí y poneos cómodos, pero no olvidéis darle like y suscribiros, porque esto me ayuda a seguir creciendo. Y ahora sí, apagad las luces, que comenzamos este especial de Halloween. La familia DeFeo, cuyos miembros eran Ronald DeFeo, Louis DeFeo y sus 5 hijos, Dawn, Allison, Mark, John Matthew y el mayor, Ronald Jr., se mudaron a Amityville, que es una villa ubicado en el condado de Suffolk, en Nueva York, concretamente en la costa sur de Long Island. Se mudaron desde Brooklyn a principios de los años 70. Buscaban estabilidad y tranquilidad y creían que en una zona tan residencial y familiar la encontrarían. Ronald DeFeo, el padre de familia, ejercía una autoridad rígida y tenía un trato distante con todos sus hijos. Era un hombre con un carácter muy difícil, aunque su relación era especialmente complicada con el mayor de los hijos, Ronald Jr. A Ronald Jr. lo apodaban Butch y experimentaba frecuentes ataques de ira y mucha hostilidad en el hogar. Una amiga de Dawn llegó a decir que la vivencia en el hogar era tensa y que Butch no lograba encajar en el ambiente familiar. Este comenzó a faltar a clase y desarrolló adicciones y fue sumando episodios problemáticos. La desconfianza y las discusiones fueron una constante dentro del hogar de los DeFeo. Pero todo esto daría un giro brusco durante la noche del 13 de noviembre de 1974. Ronald Jr. cogió un rifle Marlin calibre 35 y desvivió uno a uno a todos los miembros de la familia. Las víctimas no presentaban signos de haber despertado y estaban todos en sus respectivas camas, vestidos con el pijama. Después de cometer el crimen, DeFeo se dio un baño, se cambió de ropa y se fue a trabajar. Incluso quedó con su novia de aquel entonces. Hasta que fue a un bar cercano y comentó que a sus padres los habían desvivido. Varios vecinos que estaban en el bar fueron testigos de lo que DeFeo anunció y avisaron rápidamente a la policía, que cuando llegó a la escena del crimen, esta se encontraba intacta. Detuvieron a Ronald DeFeo Jr. como principal sospechoso. Durante el primer interrogatorio intentó atribuir el hecho a un ajuste de cuentas con la mafia, pero después finalmente confesó que había sido él. Más tarde sostuvo que unas voces le obligaron a hacerlo. Pero hay muchas controversias en torno a este caso, porque las 6 víctimas fueron encontradas boca abajo en sus camas, sin signos de lucha o rastros de sedantes en sus cuerpos, aunque el acusado afirmó en el interrogatorio que los había narcotizado introduciendo somníferos durante la cena. Se especuló que alguien de la casa debería haber sido despertado por el ruido de los disparos, porque el arma no tenía ningún silenciador, pero los vecinos informaron que no escucharon ningún ruido de disparo, aunque algunos que todavía quedaban despiertos a la hora del crimen recordaron que habían oído ladrar al perro de la familia, Shaggy. La investigación de la policía concluyó que las víctimas, en el momento en el que fueron desvividas, continuaban durmiendo y que, como ya he dicho, el rifle no tenía ningún silenciador. Los oficiales de policía y el médico forense que asistió a la escena estaban confundidos por la rapidez y la magnitud de tal crimen. Consideraron
que al principio de la investigación la posibilidad de que más personas hubieran sido responsables. Y durante un tiempo, Ronald DeFeo dio varias versiones de cómo se llevaron a cabo los crímenes, pero todas ellas eran incompatibles. En una entrevista de 1986, dijo que su hermana Dawn fue la responsable de los disparos. Desvivió a su padre y luego, angustiada, siguió con los demás, y que él asumió la culpa por temor a ser desvivido por su tío abuelo paterno. Pero todo esto fue desestimado porque era absurdo. Ronald DeFeo fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Y ahora, la segunda parte de esta historia viene tan solo un mes después del fallo judicial, en diciembre de 1975, porque la casa estaba en venta y fue adquirida por un matrimonio que acababa de casarse y que tenía 3 hijos menores del primer matrimonio de Kathy Latz. La familia Latz constaba, como ya he dicho, de Kathy, los 3 hijos menores, y su marido, George. Desde el primer día que se establecieron, comenzaron los fenómenos paranormales. Ellos habían comprado esa casa con toda la ilusión para empezar una nueva vida en un lugar tan bonito e idílico, y la casa les salió muy, muy rentable. Además, habían gastado todos sus ahorros en adquirirla. Pero la ilusión se desvaneció pronto, porque, como ya he dicho, desde el primer momento que se establecieron, comenzaron los fenómenos paranormales. Soñaban con datos sobre el crimen que nadie sabía, que no eran públicos. Sustancias que salían de las paredes. Incluso encontraron una habitación pintada de rojo en el sótano, de la cual no tenían constancia y que además no salía en los planos. Aparecían criaturas demoníacas con apariencia de cerdo de ojos brillantes. Incluso la hija del matrimonio hablaba con esa especie de ente que tenía apariencia de cerdo. La situación se estaba volviendo insostenible y llamaron a un sacerdote para que bendijera la casa. El sacerdote entró en la habitación de la plancha y una vez ahí comenzó a ver cómo la habitación se llenaba de moscas inexplicablemente, además de escuchar una voz que le decía que se marchara. Por su parte, la actitud de George era cada vez más hostil y la situación familiar se estaba volviendo insostenible. Finalmente, la familia huyó con lo puesto y sin ninguna de sus pertenencias durante la madrugada, tan solo 28 días después de haberse mudado a Amityville. Se han hecho numerosas películas, libros e incluso los Warren acudieron para verificar lo que allí ocurría. Pero la familia Latz nunca volvió, ni a recoger siquiera sus pertenencias. Y esto es todo por el caso de hoy. Gracias por haber estado aquí un día más en este especial de Halloween. Nos vemos el domingo.